Cuando se va a trabajar en el laboratorio, es de gran utilidad saber cuál es el nombre de cada material, cómo se emplea, cuál es la forma correcta, tanto para evitar errores de trabajo como para evitar accidentes. Entonces hay mucho material disperso y acá trataré de resumir en pocos minutos los componentes principales de los materiales de laboratorio y cómo se manipulan de forma correcta. Bueno, recomendaciones generales para un buen desempeño en el laboratorio. Si bien son muchos los ítems que podemos tratar, considero que los que puse acá, que son 5, son muy básicos y es importante tenerlo en cuenta. El lavado del material de vidrio. El material se lava generalmente para quitar partículas impregnadas de suciedad y grasitud con agua, detergente y escobilla. Se raspa bien, se enjuaga con mucha agua común y luego se lava con 3 porciones de agua destilada, que no deben superar un 20% del volumen del recipiente que estamos usando. Se hace girar el recipiente para que el agua destilada arrastre el agua común. Se hace esto 3 veces. En caso de querer trabajar con muchísima precisión, se puede hacer 5 lavados. Muchas veces el material, especialmente el material volumétrico como puretas, pipetas, quedan engrasados y no se puede trabajar porque cuando el líquido cae, quedan gotitas pegadas en la pared que no caen y deberían caer, entonces el volumen que se mide es incorrecto. Eliminar la grasitud es complicado, a veces hay escobillas que entran en algunas buretas, pero lo ideal es desengrasar intensamente las buretas usando agentes desengrasantes que son agentes químicos muy fuertes. Se empleaba mucho la famosa mezcla sulfocrómica, que se formaba con sulfúrico concentrado y dicromato, corrosiva, tóxica, de muy difícil manipulación. Hoy se puede reemplazar por una disolución de dióxido de potasio en alcohol, ¿sí? Potasia alcohólica. Se sumerge el material en potasia alcohólica o se carga, si es un material de volumen, se carga con la solución desengrasante y se lo deja toda una noche. Al otro día se enjuaga muy bien y se hace el lavado que corresponde. Sabemos que queda limpio el material porque el agua se desliza por la pared de vidrio sin formar pequeñas gotitas. La contaminación de reactivos. Un reactivo puede ser de alta calidad, muy puro, pero si lo contaminamos de poco sirve. Tanto en el momento que lo usamos y para los que lo usen a continuación. Entonces, para evitar contaminar los reactivos, es importante que los frascos, apenas se terminan de usar, se tapan. No cambiar el envase. Si estamos trabajando con soluciones, los tapones, por ejemplo, generalmente sí, se suelen apoyar en la mesada, conviene apoyarlos sobre un papel o un plástico y en general con el pico que entra o la punta que entra en el recipiente hacia arriba. No hay que introducir espátulas dentro de un frasco de reactivo, porque si la espátula tiene una pequeña impureza va a contaminar todo el reactivo. Por eso se saca un poco de reactivo en un vidrio de reloj, por ejemplo, y ahí se puede tomar la porción que se necesita, lo que sobra se descarta. Con los líquidos lo mismo, no se pipetea de una botella, porque si la pipeta tiene impureza o tiene agua, va a contaminar y arruinar el reactivo. Entonces se saca un poco de reactivo en un vaso limpio y seco, se pipetea de ahí, lo que sobra se descarta. Conocer el grado de pureza y la forma de manipulación de un reactivo. Observar las características del reactivo a emplear, el grado de pureza que figura en la etiqueta, los límites de impureza y el aspecto que presenta. Ir tomando conocimiento de todo esto es un hábito que da un conocimiento experimental muy interesante. También informarse sobre la toxicidad de la sustancia y la forma de manipularlo en las hojas de seguridad que figuran en Internet. Las confusiones y los desórdenes traen problemas muy graves en el laboratorio. Entonces hay que rotular los tubos y los envases para evitar confusiones. Hay que llevar un registro de lo que se hace en un cuaderno de laboratorio que es de uso personal, donde se registra en forma simple y sin dejar pasar mucho tiempo para evitar olvidos. Se escribe en forma simple y clara, un dato está mal escrito, se lo tacha con una línea horizontal, cosa que si uno quiere volver a ver por qué se descartó, esté el número abajo tachado para poder ver qué número fue. Finalmente también es importante tener un conocimiento teórico y práctico sobre el trabajo a realizar. Hay que informarse sobre los conocimientos teóricos en
que se sustenta el trabajo a realizar, así como los detalles experimentales, equipos, formas de medir, cómo han desarrollado el trabajo otros químicos previamente, otros laboratorios. Son datos que aportan para tener una experiencia previa antes de largarse a hacer el trabajo en forma individual, por primera vez. Vamos a hablar un poco de la pureza de los reactivos. Los reactivos químicos tienen distintos grados de pureza. Un reactivo técnico es un reactivo que tiene baja pureza. Cuando no se requiere alta pureza se puede usar ese tipo de reactivos. O los reactivos llamados puros, cuya pureza asciende a cerca del 99%. Y los reactivos más puros, que son los reactivos analíticos. AR, el símbolo, en inglés, ¿sí? O calidad PA, proanálisis. Y esos reactivos tienen una etiqueta donde se detallan los límites de impureza. O sea, es como un certificado de garantía que el fabricante da de qué impurezas puede tener y hasta qué límites para saber si se puede emplear o no en un determinado trabajo que tiene ciertos requerimientos. Cada reactivo tiene un número de identificación único llamado CAS. Es de la ACS, de la American Chemical Society. También es de destacar que muchos reactivos se alteran con la luz y la humedad. Por ello es importante conservar el envase original y cerrarlo bien cada vez que se termina de usar. Los reactivos que son fotosensibles generalmente vienen en envases de vidrio de color caramelo o en plástico oscuro. Respecto de la humedad, hay reactivos que toman humedad en el ambiente, entonces cuando hay que usarlos puros y sin humedad se los debe secar en una estufa, generalmente se calientan bastante tiempo a 110 grados. Eso suele alcanzar. En algunos casos el agua está combinada químicamente en la estructura cristalina, y entonces eliminarla es mucho más complejo, requiere más temperaturas y más tiempo. Para eso, cada caso particular hay que analizarlo. Los recipientes de almacenamiento de los reactivos líquidos se eligen cuidadosamente. Por ejemplo, las soluciones alcalinas atacan el vidrio apreciablemente, produciendo la solubilización de sodio, calcio y silicatos y un depósito de una fracción de óxido de sílice insoluble. Por ello es mejor almacenarlos en frascos plásticos. El ácido fluorhídrico ataca el vidrio, también se guarda en frascos plásticos. El agua destilada debe controlarse, por ejemplo, los cloruros, si estuvo mal destilada o pasó por un recipiente que estaba sucio. Tratándola con un poquito de nitrato, unas gotas de nitrato de plata en medio nítrico, se produce una opalescencia. Si hay formación de cloruro de plata coloidal, que lo que estaba diciendo es que hay cloruros en la muestra y el agua no está en condiciones. Los sulfatos se pueden controlar con cloruro de bario en medio acético. El calcio con oxalato de amonio en medio amoniacal. El agua destilada habitualmente tiene disuelto dióxido de carbono, por eso su pH no es 7, sino que anda entre 6, 5,5. Entonces, si uno quiere eliminar el dióxido de carbono, se puede eliminar por ebullición y dejando enfriar con un filtro de cal sodada, que es una mezcla de óxido de calcio y hidróxido de sodio, que retiene el dióxido de carbono atmosférico para el agua destilada en condiciones perfectas, sin contaminación con dióxido de carbono. Bueno, los desecadores y los agentes desecantes. Los desecadores son recipientes de vidrio, en general algunos son de plástico, destinados a almacenar en su interior sustancias que no tienen que tener humedad. Por eso tiene un ambiente de muy baja humedad. Para ello lo que se hace, se carga la parte inferior, acá hay una placa de porcelana donde se apoyan las cosas que uno quiere mantener, y en la parte inferior se coloca una carga de sílica gel. La sílica gel es un agente que toma humedad, se usa típicamente, y para saber cuándo está saturado de humedad y hay que cambiarla, más que cambiarla, digamos, reactivarla, eliminando la humedad y volviéndola a activar. Entonces, cuando se satura con agua, uno no se da cuenta porque la sílica gel prácticamente son cristales incoloros. Lo que se hace, se le pone un indicador, que es una sal de cobalto, cloruro cobaltoso, que cuando está hidratado, el agua complejo es de color rosado, acá se ve, pero cuando está sin agua está de color azul. Entonces la sílica gel, que tiene el aspecto azul, está en buenas condiciones y entonces sabemos que esa sílica va a retener toda la humedad ambiente que tenga en el momento de cerrar acá la llave de paso y dejar la sustancia adentro. Igualmente la sustancia se deja generalmente tapada en recipientes que tienen tapa esmerilada, que se llama pesafiltros. Entonces de esa manera se evita completamente la humedad en el interior. A medida que uno abre y cierra va entrando aire húmedo y siempre la humedad va a parar a la sílica gel, por lo tanto la sílica va tomando cada vez más agua y va cambiando su coloración hasta llegar a este color rosado. En ese momento es un indicador de que ya está saturada de agua y no funciona más. Por lo tanto debe sacarse, ponerse en una estufa un par de horas hasta que se ve que se pone nuevamente azul, se deja enfriar y se vuelve a cargar.
Agentes desecantes. Acá hay una lista de agentes desecantes, los más comunes, hay muchos más. Por ejemplo, la alúmina, el óxido de aluminio, se usa para secar hidrocarburos. El agua residual en miligramos por litro de aire a 25 grados es de 0,002 a 0,005 miligramos por litro. Es lo que queda. Los gramos de agua eliminados por gramo de desecante, cada gramo de desecante puede eliminar 0,2 gramos de agua. El perclorato de bario para gases inertes, ¿sí? Deja 0,6 a 0,8 miligramos por litro y retiene 0,17 gramos por cada gramo de desecante. El óxido de bario para gases básicos, hidrocarburos, aldehídos, alcoholes, retiene muy poca agua residual y retiene 0,12 gramos por cada gramo. El cloruro de calcio para materia orgánica inerte, de 0,1 a 0,2 miligramos por litro permanece de agua, 0,15 gramos eliminados por cada gramo de disecante. Y ahí tenemos toda una lista del óxido de calcio para éteres, alcoholes, aminas. Tenemos el sulfato de calcio, anhidro, para la mayoría de sustancias orgánicas. El perclorato de magnesio para corrientes gaseosas, que tiene muy buen rendimiento, deja muy poca agua residual. El sulfato de magnesio para la mayoría de sustancias orgánicas, ¿sí? Solo que deja 1 a 12 miligramos por litro, no es tan eficaz. El pentóxido de fósforo para gases, no sirve para aminas, alcoholes y cetonas, deja muy baja agua residual y tiene muy buen rendimiento. Cada gramo elimina 0,5 gramos de agua. La sílica gel se usa de forma general en la mayoría de los desecadores, deja bastante poca agua residual y cada gramo retiene 0,2 gramos de agua. El ácido sulfúrico para aire y gases inertes también deja poca agua, ¿sí? Y está indefinido el tema de los gramos eliminados por gramo de agente desecante. Es una tabla meramente informativa, ilustrativa, para tener idea de que existe y haberlo leído alguna vez, no para estudiarlo ni saberlo de memoria. Con respecto a las balanzas electrónicas, en general las balanzas con fiel ya se dejaron de usar hace años. Al encenderlas en general deben estabilizarse el circuito electrónico. Se recomienda en general que se deje unos 20 minutos encendida antes de empezar a usarla, para evitar problemas de empezadas con demasiado error. Cada cierto tiempo se calibran, vienen como una pesa patrón que tiene una cierta masa, entonces se pone en modo calibración, se coloca la masa y se ajusta para que el display diga la masa que corresponde al patrón. No se debe respirar frente a la caja. Acá tenemos una balanza granataria abierta que es de poca precisión, que puede pesar desde 1/4 de kilo a 1 o 2 kilos, ¿sí? Generalmente con 1 o 2 decimales, son de poca precisión, son abiertas al aire. Pero las balanzas analíticas son de precisión, tiene una caja que tiene puertas laterales y frontal y también superior para poder acceder e introducir algo en el platillo. Debe mantenerse cerrada la caja y no hay que respirar dentro de la caja porque le metemos humedad, ¿sí? No hay que moverla porque esto tiene un nivel y las patas tienen una rosca que permite levantar, ¿sí? Tiene 3 patas, trabaja con 3 patas para que sea un plano exacto, para que no se bambolee, y las patas se puede ajustar a la altura para que quede a nivel. La pesada es exacta si queda a nivel. Hay una especie de burbuja, ¿sí? En donde tiene que quedar justo en el centro de un círculo. Es bastante complicado mover la altura de las patas para ubicarla y que quede centrada. Una vez que está centrada conviene no moverla para nada. En la mesada se la deja quieta, la mesada tampoco debe ser sacudida porque son balanzas muy sensibles. Las balanzas analíticas hay de distinta calidad, ¿sí? Según los requerimientos. Cuanto más precisión, puedo sacar más decimales, o sea, medir masas más chicas, más sensible, pero también pesan masas menores. Por ejemplo, lo que más sensible existe es la ultra microanalítica, que pesa 0,1 microgramo. El microgramo es millonésima de gramo, o sea, es milésima de miligramo. ¿Sí? Pesa como máximo 3 gramos. La microanalítica pesa la milésima de miligramo. Esta pesa 0,1 microgramos. Esta pesa la milésima de miligramo, que sería 1 microgramo. Y la masa máxima también es 3 gramos. La semimicroanalítica pesa hasta la centésima de miligramo y con masa máxima de 30 gramos. La macroanalítica pesa 0,1 miligramos, es decir, si viene en gramos la masa, tiene 4 decimales, esta tiene 5, y esta tiene 6, y esta tiene 7 decimales. Y pesa máximo 160 gramos.
Y las de precisión solamente pesan hasta el miligramo, o sea, tienen 3 decimales, y desde 160 gramos hasta 60 kilos puede haber. Son equipos caros y son muy delicados para trabajar con mucho cuidado. No hay que pesar nunca dentro del platillo, se pone siempre algo, aunque sea un material sólido, conviene poner un vidrio de reloj, algo para que no haya contacto directo con la balanza. Se la mantiene limpia y seca en todo momento. Tienen un botón que se llama tara. Cuando uno pone un vaso y quiere pesar un líquido, uno presiona el botón y automáticamente la tara queda descontada, de modo que se pone en cero y uno pesa directamente la sustancia que pone dentro del vaso. En el caso de los líquidos, estando la balanza abierta, la corriente de aire, ustedes van a ver que la balanza prácticamente cuando es muy sensible no se estabiliza nunca porque la evaporación del líquido, que es constante, aunque es muy poca la masa que se desprende, hace que el peso disminuya continuamente. Esto es muy apreciable en líquidos volátiles como el alcohol o el éter. En esos casos habría que cerrar el recipiente con el cual uno va a pesar. Para equipos de calentamiento se utilizan los mecheros y las moflas. Bueno, acá tenemos 3 tipos de mechero. El mechero famoso de Bunsen, que tiene la entrada de gas, está la chimenea y una manijita que permite girar la chimenea para que abra este paso de aire. Cuanto más abierto está el paso de aire, la llama tiene mucho oxígeno y sale una llama de color azul, transparente, de alta temperatura. Cuando se enciende conviene tenerla cerrada para que se encienda más fácil, da una llama luminosa, amarilla, que tiene poco poder calorífico y además es contaminante porque produce monóxido de carbono. Se arranca así y se va abriendo la llave hasta que la llama se pone azul y se regula el caudal de gas para que no se corte la llama, porque a veces se apaga y sale el gas. Este es un mechero Mecker o Fisher, le llaman también. ¿Sí? Alcanza temperaturas de hasta 1100-1200 grados. Este es un Tyrrell, es prácticamente un Bunsen. Acá tiene la entrada de aire, esto acá también la tiene la entrada de aire. Lo que pasa es que estos tienen un regulador de caudal acá abajo. El Mecker también tiene regulador de caudal, pero tiene una salida de llama con micro conos. Acá se producen conitos de llama, muchos conitos, y produce una superficie de calentamiento muy amplia. La mufla es un equipo eléctrico que tiene una tapa que se levanta mediante una manija. Tiene material refractario y bueno, se puede regular la temperatura, se puede programar la temperatura y trabajan hasta 1200 grados para calentamientos intensos, para calcinaciones. Equipos de filtración. Recordemos que se filtra un líquido cuando tiene material sólido que no está disuelto, que está en suspensión. Entonces, el filtro retiene todos los materiales no disueltos, el residuo, y el líquido que sale, ¿sí?, se llama filtrado, es el líquido con todos los solutos que tiene disueltos. Los materiales disueltos no se pueden filtrar. Los microfiltros son preparados especialmente para filtrar pequeños volúmenes. Se los vende, son de plástico descartable, tienen una membrana adentro que puede ser de acetato celulosa, teflón, según lo que uno quiere filtrar para que sea resistente. También son distintos los precios. Y además se venden con distinto diámetro de poro según el tipo de particulado que uno quiere filtrar. Además, según el material, permite trabajar en ciertos rangos de pH. Por ejemplo, los filtros de teflón pueden trabajar desde pH bastante ácido hasta bastante alcalino. Pero un filtro de acetato no puede superar el pH 8. Se empieza a deteriorar y no filtra bien. Acá hay una persona filtrando. ¿Sí? Se hace presión con la jeringa. Entonces se obliga a pasar el líquido rápidamente y se obtiene el filtrado. Por supuesto que acá se interesa recoger el filtrado y no el residuo. El residuo queda retenido y estos filtros deben ser descartados una vez que se utilizan, lo cual los convierte en insumos caros. Un equipo de filtración de laboratorio para volúmenes mayores se arman como se muestra en la figura a continuación. Mediante un embudo, en un aro de Bunsen, se coloca el filtro con un papel de filtro plegado. Mediante una varilla que se sostiene, se tira el líquido a filtrar para que se deslice por la varilla en el interior del filtro. Siempre hay que mantener el nivel 1 centímetro por debajo del papel, porque si desborda puede caer el líquido sin filtrar entre la superficie del vidrio y el papel. Acá está el filtrado y el residuo queda en el papel. Este procedimiento puede ser muy lento, depende del tamaño de poro del filtro. Hay filtros de distintos poros, se venden los papeles con distintos poros según lo que se quiere filtrar,
pero a veces la filtración se vuelve tediosa y hasta puede llevar varias horas. Entonces a veces lo que se hace es filtrar lo que se llama el vacío o a presión reducida. Se conecta a un Kitasato, esto es un Kitasato, que tiene una salida, una manguera, que se conecta con una trompa de vacío. La trompa de vacío es un dispositivo que se engancha a una canilla, circula el agua fuertemente y por efecto Venturi chupa, hace succión, y esto chupa, entonces se conecta a un embudo Buchener de porcelana, con el papel puesto acá en el fondo del recipiente, tiene un fondo plano con pequeños agujeritos, orificios. Entonces el líquido entra ahí y es succionado fuertemente por esta bomba. Como el pico está más abajo, el filtrado va cayendo rápidamente. Esto acelera la filtración muchísimo. Quizás una filtración que puede durar 2-3 horas, acá se hace en 10 minutos. Bueno, hablemos de algo muy importante en química, que es el material volumétrico, o sea, el material destinado a medir volúmenes. Son en general, si son aparatos de precisión, son de vidrio, perfectamente transparentes. ¿Sí? Hablemos de los matraces aforados o volumétricos, ahí tenemos un ejemplo. Permiten almacenar líquidos, ¿sí? Y tienen un único volumen. Hay de 10 centímetros cúbicos, de 25, de 50, hay de 100, de 200, 250, 500, 1000, o sea, 1 litro, 2 litros, pero no hay de 30 ni de 80, por ejemplo. Acá tenemos un matraz de 100 y tiene un aforo. El aforo es una marca de vidrio esmerilada que circunvala toda la columna, ¿sí? Toda esta columna, lo circunvala de lado a lado, y si se mira exactamente en forma perpendicular se ve como una línea muy delgada. A veces se los pinta con pintura indeleble, pero en general son esmerilados. Es muy preciso. Cuando uno llena hasta ese nivel y trabaja a 20 grados, como indica el aparato que debe ser usado a 20 grados, el volumen del líquido que esté ahí adentro contenido son 100 centímetros cúbicos. Depende del volumen que tenga el matraz, por supuesto. La lectura correcta es mirar siempre perpendicular a la pared del recipiente, para evitar errores paralaje, ni de arriba ni de abajo. Los líquidos, como el agua o las soluciones acuosas, tienen un menisco, una curvatura que es cóncava. El mercurio es al revés, es convexa. El correcto enrase corresponde a que la parte mínima del menisco cóncavo esté sobre el aforo. Y si es mercurio, al revés, el máximo esté sobre el aforo. Cada equipo tiene una tolerancia que lo establece el fabricante. Eso hay que mirar los manuales para saber cuál es el error que tiene esa medición de volumen. ¿Qué error absoluto tiene? Una cosa importante, nunca se calienta un matraz porque el calentamiento del material produce dilatación. Primero que si vamos a medir un líquido, tiene que ser a 20 grados, si está a otra temperatura ya el volumen no va a ser 100. Pero además si ponemos líquido caliente o calentamos el matraz, la dilatación produce deformaciones que son imperceptibles a la vista, pero que cambian la calibración del material y ya lo arruinan y deja de ser realmente un material volumétrico con precisión y exactitud. Marca más lo que fue calibrado. Si dice 100 mililitros, ya no lo va a hacer. Entonces es muy importante, es muy común en los libros habitualmente que dice que para probar una solución se tira el sólido en el matraz, se agrega agua y ¿qué pasa si no se disuelve? Hay que calentar, no se puede calentar acá adentro. Ni tampoco se puede poner una varilla para agitar. Los sólidos se disuelven en un vaso y se transfieren al matraz una vez frío. Se enjuaga bien el vaso para que todo el contenido pase al matraz y se agrega agua hasta cerca del enrase y se lleva enrase gota a gota. Para eso se conviene usar lo que se conoce como una pipeta gotera, una pipeta Pasteur. Gota por gota hasta que el menisco queda exactamente de esta forma. Entonces se tapa y se homogeneiza. Eso se llama enrasar. Bueno, materiales volumétricos típicos, probetas, bureta, pipeta y lo que ya hablamos, matraces aforados. Las probetas son instrumentos que miden volúmenes variables con poca precisión. Por ejemplo, si la probeta es de 50 o 100 mililitros, miden de a 1 mililitro, la mínima escala que pueden llegar a leer es 1 mililitro, más o menos 1 mililitro, y la más grande de a 2 mililitros. Las buretas son instrumentos usados especialmente en las titulaciones, miden con buena precisión volúmenes emitidos variables. Hay buretas típicamente de 10, de 25 y de 50. Hay otras, pero estas son las típicas y trabajan con un error, o sea, un mínimo de escala, ¿sí? Pueden distinguir perfectamente entre dos rayitas de nivel de volumen, más o menos 0,1 mililitro. Las pipetas también miden volúmenes emitidos. Las graduadas son de menos precisión.
miden volúmenes intermedios. Por ejemplo, una pipeta de 10 puede medir de a 0,1 mililitros, pero no tiene la precisión y el error que tiene una bureta. Las pipetas aforadas miden un solo volumen, pero con mayor precisión. Estas pueden ser de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 mililitros. Las hay de simple y doble aforo. Después vamos a hablar de qué es simple y doble aforo. La que tiene doble aforo tiene dos marcas, un nivel superior y un inferior. O sea que hay que descargar el líquido entre el aforo superior y el inferior en forma exacta. Es muy precisa, pero hay que tener mucho cuidado cuando viene cayendo el líquido de frenar justo en el momento que llega al aforo inferior y no pasarse, porque si no el volumen emitido es erróneo. La de simple aforo solamente hay que preocuparse en enrasar bien el aforo superior y después se deja caer hasta la última gota, sin soplar nunca jamás ni la pipeta ni la bureta. Se apoya el pico contra el recipiente que se descarga y hasta donde descarga, descarga. Si queda una pequeña fracción de una gotita en la punta, eso no forma parte del volumen, ¿sí? Eso lo tuvo en cuenta el fabricante. Igualmente son más imprecisas que una de doble aforo. La ventaja que tiene es que una vez que yo enrasé la parte superior, me olvido de la velocidad de caída porque el líquido cae hasta que cae la última gota y listo. En la de doble aforo tengo que controlar muy bien la velocidad de caída para que cuando llegue el segundo aforo poder frenar justo en el nivel del aforo. Es un error muy común cuando usan pipetas querer agacharse para poder ver mejor. Lo que se hace es levantar el vaso y la pipeta que uno va a usar para poder medir a la altura de los ojos. Y siempre mirando en forma perpendicular la pared de la bureta o de la pipeta o del instrumento que uno tiene que medir. Las pipetas automáticas de volumen variable, y también hay de volumen fijo, tienen una perilla que permite ajustar el volumen, tienen un display, que puede ser digital o no, y tiene un botón que tiene dos topes. Cuando van bajando, aparece un tope, se pone duro, y si siguen presionando hay un segundo tope mucho más duro. Entonces lo que se hace es apretar hasta el primer tope para sacar el aire, se sumerge en el líquido, una vez que se le sacó el aire, suavemente se suelta, la pipeta succiona el líquido, el volumen que uno le puso en el display, y cuando lo va a descargar, aprieta hasta el primer tope y sigue hasta el segundo tope, y entonces la pipeta expulsa todo el líquido que tiene en el pico, que los picos son de plástico descartable, se llaman tips. Lo bueno del tips que siempre está limpio y seco, una vez que se usa se descarta. Una pipeta de vidrio, uno la usa y por más que la lave con agua destilada, cuando la va a sumergir en una solución, le introduce agua y la está diluyendo. Entonces uno tiene que tomar un poco de solución y enjuagar con la solución. Es todo un problema que la pipeta automática no lo tiene. Y el problema del enrase tampoco. La pipeta automática funciona perfecto. Entonces son grandes ventajas. La única desventaja es el precio que tiene. Se llama micropipeta porque permite medir volúmenes muy chicos. Una micropipeta puede medir el orden de los microlitros. 100 microlitros, por ejemplo. ¿Sí? Microlitro es milésima de mililitro. Hay pipetas cuyo volumen total son 100 microlitros. O sea, 0,1 mililitro el volumen total. Hay más chicas también. Y hay micropipetas, ¿sí? P1000 son las de 1 mililitro ya. Son P1000 porque son 1000 microlitros, es 1 mililitro. También hay de 5 y hasta 10, y ya son macropipetas automáticas. Siempre con la ventaja que les digo, de poder enrasar perfectamente el volumen que uno quiere. Si uno trabaja siempre con un volumen fijo, hay pipetas que son de volumen fijo, que no se gradúa el volumen, siempre miden lo mismo, son muy cómodas, son un poco más económicas que las de volumen variable. Bueno, de los matraces ya hablamos. Y acá tenemos la probeta. Esta es una probeta de 50 mililitros. 40 a 50 y 10 rayitas, quiere decir que cada una tiene 1 mililitro. Por lo tanto, acá el error que yo cometo, ¿sí? Es más o menos 1 mililitro. En realidad, como el líquido puede estar en una raya o en la otra, podría estar en la mitad. Uno podría tratar de medir a ojo, tratar de decir, bueno, el menisco no está ni en el 45 ni en el 44, está justo en la mitad. Por eso acá ponen más o menos 0,5 mililitros el error. Midiendo a 20 grados siempre. Esto es una probeta. Hay probetas de distintos tamaños. Esta es la base para que no se caiga. Estos son matraces, que hay de distinto volumen. Acá hay uno de 100 mililitros, de 250, un cuarto de litro, de medio litro y de 1 litro. Hay de 2 litros y hay chiquititos de 10 mililitros. Para preparar soluciones se utilizan los matraces. ¿Sí? Siempre se completa hasta el enrase. ¿Sí? Enrase es una marca de vidrio, en el vidrio que acá prácticamente no se distingue mucho por el fondo de la foto.
está en el cuello del matraz. Cuando se prepara la solución hay que homogenizarla, se tapa fuertemente, conviene agarrar un trapo acá por si hay pérdida que no caiga en la mano, y se lo gira, se lo pone el pico para abajo y la bocha del matraz hacia arriba. Entonces, cuando se produce ese giro, la pequeña parte de aire que queda acá en la columna superior, ¿sí?, queda abajo y el aire sube y hace burbujeo sobre todo el líquido y eso va homogenizando. Si se hace unas 15 veces es una garantía de que el sistema va a estar perfectamente homogenizado. Bueno, acá tenemos una pipeta graduada, acá tenemos una pipeta forada, que como tiene mucha precisión, el tubo tiene que ser delgado para, ¿sí?, que un pequeño cambio de volumen produzca mucho cambio de altura, pero eso debería ser muy larga para tener un cierto volumen, por eso en el medio tiene una especie de ampolla, una parte ensanchada, que entra mucho líquido. Cuando uno va descargando del aforo superior y entra acá en la parte ancha, baja muy lentamente. Pero cuando entra en la parte delgada cae de golpe, entonces hay que tener cuidado para frenar la velocidad de caída. Esta es una pipeta automática, acá tiene en la punta el tip descartable, ¿sí?, se presiona un botón que tiene acá atrás y el tip se expulsa y se descarta. Esta perilla se gira y acá está el display donde ajusta el volumen. Y esta misma perilla es la que se presiona y tiene dos topes. Bueno, acá tenemos una bureta que se colocan en un soporte universal con una agarradera propia de bureta que permite agarrar dos buretas, poner una de cada lado si uno quiere. La bureta tiene una llave de paso que se llama robinete. Acá está la bureta con el robinete. Cuando el robinete tiene la dirección, como está acá, que prácticamente coincide con la dirección del tubo, está abierto. Y cuando está transversal, o sea, a 90 grados, está cerrado. Bueno, la lectura correcta del volumen, acá tenemos una fotografía de una bureta con una solución amarilla. ¿Sí? Hay que entender bien la escala como es. Si acá dice 19, esta línea grande es 20, esta es 21. Entonces entre 19 y 20 hay 10 rayitas. Por lo tanto, esto es 19,1, 19,2, 19,3,4, 19,5, 19,6, 7, 8, 9 y 20. Acá el menisco, la parte inferior, está en el 20. Y quizás casi pasaría un poquito. ¿Sí? Esto sería 20,0. Se le puede poner siempre un decimal, porque estamos midiendo un decimal. En esta bureta que está acá, este es el 21, este es el 22. Nuevamente tenemos 10 rayitas. Pero el menisco está en el 1, en el 2, en el 3. Acá viene el 4 y el 5. O sea que sería 21,3, porque para abajo aumenta. Si acá es 21, acá es 22, acá es 21,5,4, esto es 21,3 mililitros. Mirándolo como está acá, exactamente en forma perpendicular a la pared, ¿sí?, del aparato. Bueno, acá tenemos dos pipetas graduadas de 10. Fíjense que se pone en 0 acá. Si uno descarga, el 10 no figura acá porque figura en la última gota. O sea, acá, esta es una pipeta a la gota. Yo descarto hasta la última gota sin soplar, lo que queda, no forma parte del volumen y van a ser 10 mililitros. En cambio, una pipeta que tiene el 10, donde acá tiene el 9, la punta es así: 7, 8, 9, 10. Y si uno descarga hasta el pico, acá descarga más de 10. 10 hay que parar acá. ¿Sí? Son mejores estas que estas, pero hay que tener cuidado. Es muy común que el alumno está acostumbrado a usar pipetas a la gota y cuando agarra una de estas no mira el pico y tira hasta la última gota pensando que son 10 y puso más de 10. Por eso siempre antes de usar el aparato, ¿sí?, el equipo, hay que analizar bien la escala como es para no cometer este tipo de errores que son muy garrafales. Bueno, otros utensilios y materiales de laboratorio muy comunes, no hay mucho que describir. Un soporte universal, también llamado pie, ¿sí?, o soporte universal de Bunsen. Es una plataforma pesada, plana, que se apoya en la mesada con un vástago metálico donde se pueden ajustar agarraderas para sostener equipos químicos. Bueno, esto es una doble nuez, tiene doble agarradera. Se utiliza, por ejemplo, una agarradera, es esto, tiene una tuerca acá, que ajusta para agarrar un balón o algún recipiente, y como esto no tiene cómo agarrarse, se agarra mediante una doble nuez, ¿sí?, y la doble nuez se agarra por esta llave que está acá al pie universal. La ventaja de esto es que yo lo puedo poner más lejos o más cerca, yo lo puedo ubicar en distintas posiciones, entonces este punto de agarre puede estar cerca del pie universal o más lejos. Las agarraderas con nuez son estas, tiene todo en uno ya, esto se ajusta al vástago del pie universal y agarra. La desventaja es que yo no la puedo alejar o acercar, porque tiene una graduación fija, ¿sí? Lo que sí que se puede cambiar la inclinación aflojando esta mariposa. Esto se puede inclinar para que el recipiente esté vertical o esté inclinado. Esta es una agarradera con doble agarre, por acá se agarra al pie universal, ¿sí? Esto tiene como un resorte, se presiona, se abre y acá entre estas dos muescas se coloca la bureta.
Es una agarradera para bureta. Bueno, esto es un aro de Bunsen con agarradera que se conecta directamente acá se engancha al pie universal y acá se puede poner un embudo o una ampolla de decantación o un triángulo de pipa para hacer un calentamiento o una tela metálica, entonces uno regula la altura que la quiere poner. Esto es una agarradera para refrigerante que viene con una parte cubierta con goma para que no friccione sobre el vidrio. No tiene agarradera de este lado, por lo tanto se ajusta a un soporte universal mediante una doble nuez. Bueno, acá tenemos embudos de vidrio, también los hay de plástico, de distinto diámetro. Esto es una ampolla de decantación, tiene un robinete, la llave de paso se llama robinete, en esta posición estaría abierto y girado estaría cerrado. Tiene una tapa esmerilada, se ponen acá los líquidos invisibles, entonces abriendo con cuidado y destapando, por supuesto, si está cerrado no deja caer el líquido. Destapando, se puede lograr que caiga uno de los líquidos y cuando va a salir el otro se cierra y se separan. Esto es un refrigerante para hacer destilación, refrigerante de Liebig, o para refrigerar un sistema de calentamiento reflujo. Acá se conecta una manguera, esta manguera se conecta a la canilla y esta se manda a la pileta del laboratorio. Entonces el agua circula en sentido contracorriente por la camisa y la parte interior de este equipo tiene un tubo que no toma contacto con la camisa. O sea, el líquido, el agua que viene por acá, de la canilla, circula todo por la camisa y sale a la pileta, pero el tubo interior no tiene contacto. El líquido que va por adentro del tubo, o el vapor, no tiene contacto con el líquido que circula. Pero ¿qué pasa? El vapor caliente entra y toma contacto con este tubo de vidrio, con la camisa que está refrigerando, y condensa, y ahí condensan los vapores en forma de líquido. Refrigerante típico de Liebig. Bueno, acá tenemos utensilios como las pinzas metálicas, se utiliza mucho para sujetar, por ejemplo, vasos o fundamentalmente cápsulas de porcelana que están calientes. El problema es que si está frío y tocan una cápsula muy caliente, como puede estar una cápsula que sale de por ejemplo, de un calentamiento a llama directa a 1000 grados, si está fría la pinza puede producir rajaduras, fisuras en el material de porcelana. Entonces lo que se hace antes de usarla es calentar la punta sobre el mechero, ¿sí? Un minutito, y entonces se sujeta el material caliente. El material que se baja caliente se apoya sobre una tela metálica y no sobre la mesada de laboratorio que está fría y puede rajarse. Bueno, esto es una pinza de Mohr. Fíjense cómo va la forma, ¿sí? Esta parte de acá va con la parte de atrás. Entonces cuando uno presiona, ¿sí? Con el pulgar y el índice, presiona hacia adentro, esto se abre. Esta parte de acá se abre. Entonces se abre, ven acá está, se abre y permite, por ejemplo, ajustar una goma. Cuando está apretado, abre y deja pasar el líquido, el gas, lo que sea. Cuando lo suelto, cierra. Se llama así porque Mohr la inventó para usarlo en mangueras, en tubos que usaba para medir volúmenes, ¿sí? Y abriendo la llave permitía bajar el líquido. Fueron las primeras buretas de la historia. Después la bureta se le puso el robinete ya automático. Por eso que la bureta es un invento de Mohr, un químico alemán. La pinza de Hoffman, con el mismo propósito que las pinzas de Mohr, ¿sí? Permite ajustar acá, bastante nivel, ¿sí? Una manguera o algo que uno quiere cerrar. Estos no son broches de la ropa, son pinzas de madera. Para sujetar generalmente, por ejemplo, tubos de ensayo que estén calientes. Esto es un trípode, generalmente son de acero o de hierro, ¿sí? Se utilizan para apoyar arriba, por ejemplo, una tela metálica. La tela metálica tiene una parte central que no deja pasar fácilmente la llama, entonces la llama pega en esta zona y se dispersa, y el calentamiento que yo puedo hacer de un material de vidrio, por ejemplo un vaso, en lugar de pegar la llama que es delgada en un punto y que puede fisurar el vaso, pega en la tela, se desparrama y la tela distribuye el calor en forma homogénea en toda la superficie o en toda la base del material que estamos calentando. Bueno, estas son espátulas, las espátulas comunes y las espátulas analíticas típicas, que tienen una cuchara mucho más chiquita, ¿sí? Son las espátulas analíticas. Hay de cuchara y las que son de doble espátula. Son distintas variantes de las espátulas que se usan en el laboratorio. Generalmente para cargar pequeñas cantidades de sólidos, ¿no? Bueno, la escobilla, algunos le llaman cepillo, es para poder friccionar y limpiar bien el material de vidrio. El vidrio de reloj permite poner pequeñas cantidades de sustancias, o si hay que hacer pruebas con un papel indicador, o puede ser un papel indicador de pH, se colocan los trozos acá arriba para que no tenga contacto con la mesada sucia.
y se hacen los ensayos. A veces hay un vaso que tiene un líquido que emite vapores molestos, entonces se puede tapar con un vidrio de reloj. Tiene una pequeña curvatura, es cóncavo. Bueno, varillas de vidrio se utilizan mucho para agitar el material, para poder hacer disolución. Los famosos tubos de ensayo, que hay de distintos tamaños, acá se ven algunos de distintos tamaños, y se apoyan en este tipo de aparato que son gradillas. Hay distintos modelos de gradillas, algunas de maderas. Las que se usan mucho en la actualidad son estas que son tipo celda. Son de metal y tienen un recubierto plástico para que si cae algún solvente corrosivo no lo afecte. Hay de distintos tamaños y capacidades, Bueno, acá tenemos una placa de Petri, se usa mucho para cultivos, en microbiología, pero es muy útil en laboratorio para guardar algo o poder taparlo porque tienen tapa. La cápsula de porcelana para hacer calcinaciones o evaporaciones bruscas. Los crisoles para calentamiento brusco de un material a alta temperatura, de un material que debe ser calcinado, por ejemplo en una mufla, resisten temperaturas de 1200 grados. ¿Sí? Y para saber cuando hay varios, cómo no se pueden rotular porque la tinta se quema con la temperatura, vienen con un código generalmente, con una pintura especial que resiste temperaturas, entonces uno tiene que registrar en el cuaderno el código para saber en cada código que puse. Cuando el calentamiento es directo, esto a la llama, no se pone sobre una tela metálica porque requiere más temperatura, la tela baja la temperatura. Entonces para la llama directa se emplea este aparato, que es un alambre que tiene 3 cilindros que son de material refractario. Entonces acá se apoya la cápsula o el crisol y se le da con una llama intensa como puede ser un Becker. Acá tenemos armado el equipo, ¿sí? Un aro de Bunsen que se regula la altura, el triángulo de pipa y el crisol. En general, el crisol más que ponerlo así se pone con la base apoyando sobre uno de los lados y en forma inclinada, o sea unos 45 grados. No conseguí una foto que fuera un poco más precisa, así que bueno, puse esta, pero esa es la idea. Se regula la altura perfectamente porque es un aro de Bunsen que está ajustado por agarradera a un pie y ahí se puede calentar de abajo, ¿sí? Para que le dé una llama potente como puede ser la de un Tyrrell o la de un mechero Mecker. Acá tenemos un mortero y el pilón. El mortero hay distintos materiales, son muy duros. Se pone un material sólido que tiene granos grandes, por ejemplo, una sal que está cristalizada con cristales muy grandes. Entonces se puede moler para transformar en granos finos por distintas razones. A veces un cristal muy grande cuesta mucho disolverlo y cuando está granulado fino tiene más superficie de contacto con el líquido y se disuelve más rápido. Entonces esa es una de las utilidades. También a veces mezclar dos sólidos es bastante complicado, se los pone en el mortero y se los presiona y se lo presiona, se va triturando y se va mezclando todo, se va triturando y haciendo giros con el pilón hasta que queda todo homogéneo. Bueno, el vaso de precipitados para contener líquidos es típico, se puede calentar, no hay ningún problema. Tiene una graduación de volumen, acá 50, 100, 150, pero no es un material volumétrico. Que quede claro, no es material volumétrico. Este volumen es muy aproximado, es para tener una idea. Si yo tengo que preparar una solución y llevarla a 200 centímetros cúbicos finales, yo me tengo que asegurar de que tengo que trabajar con menos de 200 para que cuando transfiera todo y haga enjuague de esto, me quede margen todavía para agregar agua en el matraz y llevar a 200. Entonces, esto da una idea de por dónde anda el volumen, pero no es para marcar volumen y creer que estoy midiendo volumen. Es más, yo personalmente, en algún caso tomé el volumen que decía, por ejemplo, 100 y lo puse en una probeta y en lugar de 100 era, por ejemplo, 90. Bastante distinto. Así que no es de fiarse para nada porque no es material volumétrico, es simplemente una estimación de por dónde anda el volumen. Empezando desde abajo. Esto sería al revés, ¿no? Si yo le voy quitando, ¿cómo cambia? Bueno, el cristalizador, que tiene base ancha, mucha superficie, se utiliza para evaporaciones. Si yo tengo una solución y la quiero evaporar y quiero obtener el sólido que estaba disuelto, para que se evapore más rápido le doy más superficie. Tanto si lo dejo a temperatura ambiente como si lo pongo a calentar. El frasco de Erlenmeyer fue un químico, tiene paredes angulares para que se pueda agitar y no salpique hacia afuera. Si yo agito acá, cualquier salpicadura se escapa. En cambio acá las salpicaduras pegan en la pared y vuelven a caer. Esto se suele usar para titular, donde hay que agitar todo el tiempo. Si se agita a mano es muy útil. Además la boca más chica impide las evaporaciones, las hace más dificultosas. Igualmente en la actualidad se puede titular en forma automática. Se introduce un buzo que tiene una protección, es un imán que tiene una protección plástica, se pone sobre un aparato que también tiene una rueda que gira imantada, entonces el aparato gira y gira adentro el buzo y agita sin necesidad que nosotros toquemos esto y se agita en forma automática y uno titula en forma tranquila. Bueno, acá tenemos distintos materiales
para contener líquidos, para hacer reacciones. Esto es un balón, es muy parecido a esto es un matraz. El matraz tiene base plana y se puede apoyar. El balón no, es esférico, como lo dice la palabra, es un balón, y se agarra siempre con una agarradera a un soporte universal. Esto también se puede agarrar, pero puede estar apoyado. Esto es un balón también, pero es de destilación, porque tiene un vástago de salida, ¿sí? Se lo tapa, acá se pone un termómetro, y esto se conecta al refrigerante. Entonces cuando uno hierve, el líquido asciende, el vapor asciende, el líquido hierve, el vapor asciende, penetra en este tubo, y cuando entra al refrigerante se enfría y condensa. Bueno, acá tenemos una piseta, son plásticas, con tapa, a rosca, se suelen cargar con agua destilada. Uno la puede cargar con otra cosa, pero entonces hay que poner acá etiquetar que tiene otra cosa, porque lo habitual es que cualquier persona que agarra una piseta sabe que es agua destilada. Jamás se llena con agua común ni con otro solvente. Si se lo llena hay que indicar acá qué es lo que tiene. Se utiliza para hacer enjuagues y para disolver y para enrasar buretas también. Bueno, acá tenemos termómetros. Los eran de mercurio típicamente porque llegaban hasta 300 y pico grados. Hoy se utilizan termómetros de alcohol, que viene con una tintura roja para que se vea bien la escala por donde está. Los termómetros digitales tienen una punta, se lo llama pinchacarnes esto. ¿Sí? Esta punta se sumerge por lo menos unos 4 centímetros en el líquido donde le quiero medir, y acá tira la temperatura con un decimal. Por ejemplo, 35,8 está marcando acá. Tiene botones para poder tomar la temperatura. Si hay un cúmulo de medidas en el tiempo, puede tomar cuál fue la temperatura máxima, etc. Bueno, estos aparatos son densímetros, tiene un vástago graduado, un espacio con aire y una parte inferior que tiene un lastre, que son pequeñas municiones de plomo, para que tenga un cierto peso. Esto se sumerge en un líquido con cuidado, porque si lo tiran y es muy pesado, se va al fondo y se rompe. Entonces uno tantea que cuando lo mete en una probeta por ejemplo de 250 mililitros, grande, cargada con líquido, uno va tanteando que quede sumergido y que el nivel del líquido entre en esta escala. Si entra en esta escala es útil. Si se va muy al fondo no sirve, porque es muy pesado esto para el líquido poco denso, y si queda muy arriba sobresalido es porque el líquido es mucho más denso y esto no sirve. Porque hay densímetros para distintas escalas, o sea, para densidades cercanas a 1, de 1 a 1,2, de 1,2 a 1,5 o menos de 1. Entonces uno busca la escala adecuada para que cuando se sumerge esto, el nivel del líquido se pone en posición vertical, el nivel del líquido queda dentro de esta escala. Entonces uno mira la rayita y automáticamente, leyendo la escala, si la tienen estudiada previamente, les dice la densidad del líquido. Otra manera de sacar la densidad de un líquido es usando pignómetro. El pignómetro es este aparato, ¿sí? Este de 50 mililitros a 20 grados, hay que medir a 20 grados, y tiene una tapa que está acá con tapón esmerilado, y que la tapa tiene una forma alargada acá arriba con un orificio en el cilindro muy delgado. Entonces, ¿qué pasa? Se pesa esto vacío y seco, se llena con el líquido y cuando se sumerge la tapa, el esmerilado que penetra acá obliga al líquido a salir. Pero el líquido, como tiene un orificio, la tapa, sale todo por el orificio y va desbordando acá arriba, desborda, y cuando esto cae, desborda siempre al mismo enrase. O sea que esto es un enrase automático, no tengo que andar pensando que me pasé, que me quedé corto. Se enrasa siempre igual. El problema es que queda mojado por afuera, se seca con papel absorbente todo lo exterior y se vuelve a pesar. Entonces, teniendo el peso final, que es el vidrio, más el líquido, le resto el peso de la tara inicial y tengo el peso del líquido. Y como el volumen sé que son 50 mililitros, automáticamente determino la densidad de ese líquido a 20 grados. Porque estos pignómetros se tabularon, ¿sí?, a 20 grados. Hay otros materiales también extra en el laboratorio, que son muy comunes, pero no quiero hacer muy extenso esto, que eso se irá viendo el alumno a medida que vaya a cursar materias, irá viendo materiales más sofisticados, algunos muy sencillos, como la pipeta Pasteur, que no puse un dibujo, es una pipeta gotero de plástica muy sencilla. Son cosas que van a ir viendo a medida que avance, como los tapones de goma, ¿sí?, y algunas otras cuestiones. Espero que haya servido esto para dar un pantallazo rápido, en pocos minutos, del material habitual de laboratorios, sus utilidades, sus alcances, sus errores, ¿sí?, y las formas de utilizarlo.